hasta Perú, hasta Lima, con el ex canciller de ese país, Miguel Ángel Mackey, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para conocer un poco lo que... Claro, Perú es un país tan cercano a nosotros, un país hermano, que nos interesa lo que pueda ocurrir allá, cómo transcurre la economía y la política en ese país, porque a veces encontramos tanto parecido en las cosas que hacen los políticos. Hace muy poquito el Congreso peruano destituyó a otro presidente, creo que va el octavo en 10 años, José Gerí, fue destituido y ahora José María Balcázar, una persona ya octogenaria, de bastante edad, asume la presidencia del Perú. Doctor Rodríguez, no puedo evitar preguntarle, ¿hasta cuándo ahora va a gobernar el señor Balcázar? ¿Será unos cuántos meses? ¿Logrará llegar a las elecciones? Porque ya se vienen elecciones generales en Perú. El Congreso peruano, qué terrible, cambia a los presidentes peruanos como calcetines. No sé si su atribución es tan tremenda, tan poderosa, o a qué factores se deberá eso, doctor Rodríguez. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, digamos, el espectro político peruano de tener en una década 8, ahora 9 presidentes, en verdad eso es terrible para cualquier país que quisiera asomarse a la estabilidad. En el caso peruano, hemos tenido estabilidad económica, la tenemos, la moneda está bien, ¿ah? Pero no tenemos la estabilidad política y la estabilidad política es extraordinariamente importante porque evidencia varios rostros, entre ellos el rostro el rostro de la confianza de los actores visibles. Y claro, lo que acaba de acontecer, yo sí aspiro que sea el último episodio, pero que sentemos cabeza. El gran problema del Perú es que no tenemos una construcción básica partidocrática. En el Perú no hay partidos políticos como una base constitutiva en el tiempo. Excepcionalmente, tenemos uno o dos o tres partidos como el APRA, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular, ¿no? O la Izquierda Unida, que ahora no la veo como Izquierda Unida, pero partidos políticos, canteras para formar los futuros políticos de la patria con conciencia nacional, que tengan espíritu y raigambre de hombres de Estado. Estamos pues muy mal. Por eso es que más bien llegan al poder y son extraordinariamente empíricos. Saquean el Estado, creen que es la oportunidad de sus vidas. Y la clase política peruana tiene en este circuito ya buen tiempo. Yo, que soy un hombre optimista, no tengo la prognosis de optimismo para los próximos 5 años como quisiéramos. Ojalá, no lo sé, en lo inmediato, el señor presidente de la República desde anoche, José María Balcázar, tiene que llegar al 28 de julio de 2026. Lo digo de manera en el imperativo académico, por el país, porque si no, vamos a seguir realmente camino a ese abismo cada vez más profundo. Hemos polarizado la vida política, ¿no? En las últimas horas, la elección del señor Balcázar está llevando a la derecha peruana a un enfrentamiento por ti, por mí, por ti, por mí. Somos mutuamente, se van echando la culpa de la elección del señor Balcázar. Y entonces hay toda una situación muy complicada porque estamos en elecciones, en campaña,
todo el mundo saca la pistola, desenvaina la espada, qué sé yo, y eso es perjudicial, tremendamente perjudicial para el Perú, porque nuestra clase política dominantemente, mayoritariamente, no da la talla, tenemos que ser claros, no dan la talla. Hay muchos movimientos que creen que son partidos, no lo son, no tienen, digamos, el dogma, la visión de perspectiva y de prospectiva, la dinámica que los inspira. Los planes no son constitutivamente hechos en la hechura doctrinaria, no hay nada de eso. Se juntan pragmáticamente, mejor dicho, empíricamente, y ya está, y se lanzan a procesos electorales. No tenemos primarias de verdad en el Perú, son un engañamuchachos. Se juntan en cualquier salón abierto y entre ellos se eligen y ya están los candidatos. El año pasado, permíteme, el año pasado, en julio, que se cerró la posibilidad para que se alistaran los candidatos al Congreso de ahora, que va a ser bicameral, ¿ah? Fue para mí el día, creo que fue 12 de julio, la vergüenza nacional, porque a última hora cerca de 20.000 candidatos se inscribieron en partidos, acaso por consignas, eh, por, digamos, inspiraciones políticas para la gobernanza, no, sino por cálculo político para saber dónde puedo yo meterme en un partido que me permita llegar al Congreso y hacer caja chica. Esa es la mentalidad que hay en el Perú. Por eso hay un historiador que ustedes deben recordar mucho, Jorge Basadre, que hablaba mucho de Perú, Chile, de Bolivia. Él decía, y lo traigo al día de hoy, el Perú es un país que tiene una clase política y en ella, dentro de ella, hay podridos, hay congelados y hay incendiarios. Y lamentablemente eso hay en el Perú. Hay gente buena, sí, pero muy poquita. No hay gente de Estado, porque no hemos formado canteras, no tenemos partidocracia, Pedro. Esa es, a mi juicio, la raíz de todo este problema que vivimos en el Perú. Mackey, al volver de la pausa yo le voy a preguntar si la forma de actuar del Congreso peruano que hemos visto destituyendo a Kuczynski, a Pedro Castillo, a Boluarte y otros, está pegado estrictamente a un procedimiento jurídico bien sustentado o es producto del escenario que usted ha descrito. Mera disputa, pugna, batalla, venganza, política, conspiración y nada más. Esta pausita, doctor Mackey, lo vamos a escuchar. Del Perú, Miguel Ángel Rodríguez Mackey está conversando desde ese país con nosotros para entender un poco lo que pasa allá, porque nos deja boquiabiertos con cosas como las que ocurren acá en Bolivia. El doctor Rodríguez Mackey, antes de la pausa yo le decía, esas destituciones, pero como cambiar calcetines, ¿no?, a presidentes en el Perú, y lo hizo el Congreso, tiene atribución, está bien, pero lo hizo estrictamente en la lógica y el proceder jurídico, o es mera chicana y actuar y conspiración política. A ver, esa es una muy buena pregunta, Pedro, como todas las que haces. Lo que pasa es que cuando hablamos del tema jurídico es que se pegue cualquier proceso de vacancia o de censura en el Poder Ejecutivo o Poder Legislativo debe pegarse stricto sensu a los procedimientos establecidos en la Constitución política. Esa cuerda no puede fallar. La otra, la política, la de las negociaciones, las pugnas, eso es parte de la normalidad. Por eso yo a los militares con los que converso les digo, ustedes no pueden intervenir en nada, salvo que se falte al proceso establecido en la Constitución política. Entonces,
Los procesos de vacancia que hemos tenido en el Perú se han pegado a la constitución política desde mi perspectiva, desde mi lectura jurídica, respetándose los mecanismos establecidos en la constitución política sin que por ello niegue los altos niveles de pugna. En el caso específico de Pedro Castillo y de Gerí, que sí deben llamar la atención, a mi juicio, es que algunos dicen que Pedro Castillo mereció tener el derecho a su defensa en el Congreso ante la vacancia por incapacidad moral. Pero resulta que como Pedro Castillo tiró al suelo la constitución política por una ruptura del régimen democrático, yo no hablo de golpe de Estado porque golpe de Estado pues es con uso de la fuerza, eso no hubo, ya lo hemos dicho de mil maneras allá, acá en el Perú, pero hubo una ruptura. Al producirse ese acto donde tira al suelo la Constitución, era evidente que se había agotado su performance para cualquier defensa porque el repudio vino justamente por ponerse en acto marginal a la Constitución política y por tanto el Congreso decidió su vacancia por amplísima mayoría. En este último caso, en el del señor Gerí, yo sí en esto tengo que ser muy, pero muy objetivo. Lo he dicho antes, cuando me han venido preguntando, y lo quiero decir aquí para todo Bolivia. Es decir, el proceso que le correspondía a Gerí era el proceso de vacancia. Él debió ser vacado y no censurado porque era presidente del Perú en funciones y las imputaciones eran por ser acometidas en la investidura presidencial. Eso no se ha hecho por el mecanismo de la censura. El Congreso así lo ha entendido, lo ha creído. Creo que ha habido mucha movilidad y motivación política, claro que sí, ¿ah? Pero yo también, que soy un académico, soy un hombre pragmático a la luz de lo ya sucedido y pensando en el país, no me gusta llorar sobre leche derramada. El señor Balcázar, José María Balcázar, congresista de la República, hoy es presidente de la República. No es, mira, Pedro, no es presidente interino, no es presidente encargado, no es presidente de la transición. Mentira. ¿Qué cosa es? Sencillamente presidente de la República. Es que tenemos que decirlo así. En el Perú no existen las figuras que te acabo de decir, salvo existe el encargado del despacho presidencial, que es otra cosa cuando el jefe de Estado sale al exterior con autorización del Congreso y nada más que eso. Por tanto, yo sí creo que lo que tenemos que ahora hacer, el esfuerzo de una sociedad nacional tremendamente polarizada por las elecciones, vas a ver tú, es hacer todo lo imposible para que este señor tenga todos los apoyos de la derecha, de la izquierda, del centro, por el amor de Dios, y llega el 28 de julio. Tenemos que tener vergüenza política para la imagen del Perú en el Eh, exterior. doctor ¿Qué McKay, podría pensar la gente de ver que tenemos tantos presidentes en tan poco tiempo? doctor McKay, le hago la siguiente pregunta y siempre trato de poner en la balanza nuestras sociedades y nuestros países que se parecen, no son iguales. Obviamente Perú tiene sus cuestiones particulares. En la economía, por ejemplo, creo que el Perú ha despegado mucho más que Bolivia, pero en fin, en cuanto a lo societal, digo, doctor McKay, ¿quiénes llegan a los congresos en nuestros países? ¿Qué perfil de personas? Mira, Con qué talla profesional? Y mire, doctor McKay, que no me vengan a decir acá que es discriminación, que cualquiera. Bueno, pues entonces a mí, Pedro Saúl Gemio, que me nombren director de la NASA, que me nombren director de la NASA. Y ya verán cómo le va a ir a la NASA. Un desastre total, ¿no?
Entonces, no veo que el tema, ese me parece un refugio, un pretexto ahí por demás manoseado, no, tan discrimina. Y luego le pasa lo que le pasa a nuestros países, ¿no? Doctor Mackay, ¿en eso nos parecemos? Tenemos los Ya, filtros justos y necesarios como para escoger como sociedad quiénes deben guiarnos y quiénes deben llegar a ciertos cargos. ¿O qué pasa, doctor? lo que pasa, lo que sucede, Pedro, con tu pregunta, que es en verdad una pregunta llave maestra para una realidad en la ciencia política. La constitución política del Perú, también la de Bolivia y otros países de la región, establecen requisitos básicamente de edad, ¿no es cierto? De Sí, edad para ser candidato a senador, a diputado. Eso es lo que va a haber ahora en el Perú. Ya no va a haber congresistas. ¿Ah? Y nada más. Pero ahí no está el problema. El problema está en lo que te dije al comienzo. Como no tenemos partidos políticos cimentados, de fuste, con canteras, donde haya conciencia social para formar identidad partidocrática, para conocer lo que significa la conciencia de gobernanza, para asumirse que cuando les toque el momento de mirar al Estado tengan vocación de hombres de Estado. No tenemos nada de eso. El resultado es que esas lacónicos requisitos hacen que cualquiera pueda ser candidato a senador, a diputado, a lo que sea. Y eso es lamentable porque se va al mínimo. No hay partidos. Si hubieran partidos políticos, Dios mío, si tuviéramos esa base, te aseguro que en los propios partidos saldrían las canteras, las élites con conciencia de gobernanza, pero eso no existe, pues. Por eso es que el Perú, en verdad, ha estado tan disociado de su mirada política, ¿ah? Parece una chacra. Este clímax es una chacra. Los partidos que así se llaman tienen dueños, dueños. Yo soy dueño del partido, yo decido quién es candidato, quién no es candidato. Esa es la miseria peruana. Esa es la grave crisis del Perú. Entendámoslo así. En ninguna otra parte del mundo, que como en el Perú, mirando a América Latina sobre todo, los partidos políticos los compran y tienen dueños y se forman élites y van juntando quienes pueden ser los candidatos en función a también a capacidades económicas, qué sé yo. Se manosea entonces el talentoso, el meritocrático está descartado. ¿Y quién es el que puede acceder? El que tiene capacidad adquisitiva, el amigo, el hermanón. Es la desgracia del Perú, lamentablemente. Por eso, cuando en estos cafés que me tomo, ¿qué piensas tú del próximo Congreso? Tengo la misma sensación, Pedro, que va a ser un Congreso como este, de muy baja catadura en sus reacciones políticos, sociales, porque se han inscrito en mancha el último día, más de 20.000 personas registró el Jurado Nacional de Elecciones sin tener en cuenta estos elementos básicos que Claro. son propios para una gobernanza. El futuro del Perú no lo veo estable, cuajado, porque no hemos invertido, no queremos invertir en partidos políticos, en las bases estelares para una verdadera democracia. Aquí es una pantomima, es una finta. Y eso es lo que más pena me da Entonces, mirando esta clase política que no da la talla en su inmensa mayoría. en países como Perú y Bolivia, doctor Mackay, entonces habrá que preguntarse, ¿para qué están hechos los partidos políticos? ¿Cuál es su fin último? ¿Es solamente un grupo? No sé si llamarlo siquiera élite, pero es un grupo que decide tomar el Estado para fin propio y nada más. Y eso de que el pueblo, el país, el Mentira. futuro es una mamada, como decimos en Bolivia, parece que en eso nos parecemos mucho Perú y Bolivia. Y acá viene la pregunta
para mí la más frustrante. Eso, ¿cómo se cambia, doctor Mackay? ¿O no hay forma? Nuestros Mira, países yo ya han tengo caído a un una. abismo tan profundo, doctor Mackay, que ya es y tienen que nomás por inercia existir así. Doctor Mackay, no se vaya, me va a interesar mucho escuchar su comentario sobre lo que le acabo de decir. Esta es la última pausa y tendremos el último bloque. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, ex canciller del Perú, siempre es interesante hablar con él. Tal vez un poco incluso ya filosofar con él sobre las realidades de nuestros países, nuestras sociedades y nuestras conductas societales. Y eso se refleja automáticamente en la forma de hacer política. Doctor Mackay, ¿para qué están entonces los partidos en Bolivia y en Perú? ¿Para qué la gente se organiza para llegar al poder? Porque si ahora la gente que me está escuchando en la radio o allá en Perú, alguien que estuviera escuchando, un ciudadano común y corriente, nos respondiera, doctor Mackay, y nos dijera: oiga, señor, ¿para qué quiere ser usted diputado? ¿Para qué quiere ser senador? Para hacer plata, pues, no seas onzo. Quiero hacer dinero. Ahí se hace plata, aseguro mi futuro. ¿Para eso sirve, señor? ¿O para qué usted quiere que yo vaya ahí? No me venga con tonteras. Estamos fritos, doctor Mackay. Muy, muy fritos, Pedro, como muy bien dices. Tú me preguntabas cuál era la fórmula para hacer. Fíjate, yo que soy un académico, un profesor universitario, que entré en la política y salí de ella, ¿ah? Y que no le tengo miedo a la política, ¿ah? La critico mucho. Hay gente buena, pero muy poquita, como te acabo Sí, de decir, sí, ¿ah? sí. Mira, yo creo, el problema de nuestros países es que estamos atravesados por el caudillismo. ¿Ya? Primero por el caudillismo del siglo XIX, siglo XX, y lo que va de ahora también. Nada más que estos son ya unos caudillos medio chichas, pero ahí están. Y se van formando estos grupúsculos, ¿ah? Y hacen inversiones y al final logran capitalizarse con un partido político que no es un partido, ni es un movimiento, es una reunión ad hoc con uno que lo preside, que es el dueño, y se acabó el asunto y ahí viene todo lo que ya te he contado. ¿Cómo acabar todo eso? Hay que hacer en el Perú la verdadera revolución de la que yo siempre he venido hablando y lo diré hasta los últimos días de mi vida. La revolución de la educación. Mira, si no invertimos lo más posible en educación, más que en cualquier otro tema, más que en Chancay, más en temas macroeconómicos, en puentes, en carreteras, más. Si no invertimos en la mente del peruano, en la mente de nuestra gente en América Latina, no vamos a salir del subdesarrollo. Hoy mismo que estoy saliendo, ¿ah? Salgo de Lima, empiezo a transitar y un señor se para en plena avenida. Oiga, le digo, ¿por qué se detiene? Es que estoy esperando, pero ¿por qué no se orilla, se cuadra? No tienen criterio, porque Sí, no hay educación. Y esas sí. cosas que no, que las vemos domésticas son fundamentales. Todo el mundo aquí en el Perú está diciendo por los medios, a los que respeto mucho, dice, por favor, tengan conciencia de voto, voten bien, para que no nos vuelva a pasar. Todo eso es en saco roto, porque como no hay educación, todo el mundo juega la manipulación y la inmensa mayoría son manipulados en el Perú. Por eso es que no tengo, soy pesimista, así te lo digo, ¿ya? Soy pesimista de la clase política que vamos a tener en el próximo Congreso, lo quiero decir ahora por el BOL. Lamentablemente, tenemos una sociedad nacional mediocre, en su inmensa mayoría mediocre, no da Eh, la talla. Han hecho lo que han querido en el Perú. El pueblo peruano, más allá de presidente, etcétera, decidió que se fuera a un proceso de referéndum y el pueblo votó para que uno, no haya reelección y dos, no haya bicameralidad. Con la primera estoy absolutamente de acuerdo, pero los congresistas que se están yendo ahora
se están eligiendo con otro nombre, solapadamente, creen que no nos damos cuenta. Claro. Ya, yo respeto a muchos de ellos, hay gente que conozco, pero tengo que hablar en general porque yo no me hipoteco con nada ni con nadie. Y en la bicameralidad, con la que yo siempre he estado de acuerdo, ¿qué importa que yo esté de acuerdo si el pueblo dijo que no quería bicameralidad? ¿Qué han hecho los congresistas? Han tirado al suelo la voluntad del pueblo, la Eh, participación ciudadana y están decidiendo un mecanismo que el pueblo no quiso, pero ahí está el resultado doctor y McKay, nadie ha salido al frente a decirlo como para que veas, Pedro, finalmente, am- para que veas en qué nivel estamos, donde todo el mundo hace lo que le da la gana y el derecho, aquí en el Perú el derecho está en el suelo, todo el mundo interpreta el derecho como quiere. doctor McKay, ya me queda solo 2 minutos. Oiga, qué idea, doctor McKay. A mí me encantaría que en mi país, en Bolivia, haya un referéndum para dos cosas. Uno, decidir si tenemos una sola cámara, no diputados y senadores, una sola cámara y además reducir el número. ¿Quién nos hizo creer, doctor McKay, que a mayor cantidad de esos señores, algunos de ellos, no todos, no los voy a generalizar, Sí, zánganos no, no, pues, no. absolutos, doctor, quién nos hizo creer que a mayor cantidad de esos, mayor desarrollo y progreso del país? Por favor, doctor McKay, tal vez en el Perú también vendieron el mismo cuento, ¿no? Lo mismo. Lamentablemente estamos los dos países y algunos otros más trazados por el mismo corte. Lamentablemente, por eso yo busco la revolución educativa. La No veo moral, sobre eso, todo. solamente la temporalidad, la inmediatez y arrasar con el Estado. Eso es lo que quieren en el país. Por eso que no somos un país desarrollado. Nunca lo vamos a hacer si seguimos con esta tesitura mental mediocre que hay en el Doctor Perú. Y lo digo McKay. abiertamente como hombre del derecho y como académico. Doctor McKay, ojalá que esto que hemos conversado hoy en Bolivia haya calado, por lo menos que hubiera que calen unos 10 ciudadanos, me doy por satisfecho. Y que luego ellos lo expandan a otros 10 y 10, en el tiempo se pueden gestar lindos procesos. Doctor McKay, ha sido un gusto, como siempre. Es bien interesante escucharlo y hablar con usted. Que sea hasta nuestra próxima conversación. Tal vez ya después de la elección en Perú o días antes podemos volver a conversar. Muy bien, muchas gracias, muy amables. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller del Perú. ¿Qué dice usted sobre lo que ha señalado Mackey? ¿Tanto nos parecemos peruanos y bolivianos en nuestras formas de hacer política o de mirar al poder? ¿Qué le parece un referéndum en Bolivia? Para que decidamos si debe haber una sola cámara o está bien que se mantenga Cámara de Diputados, Cámara de... Está bien, me dirán, no, es que el Senado es lo territorial, es que nos han vendido cuentos. Que no, si por territorio en el Senado tienes tus 4 senadores, tu región va a estar mejor. Ellos van a estar mejor, no tu región. En Bolivia pueden haber 10 tipos en el Parlamento, o 15 si usted quiere, pero si son laburadores, de buena talla profesional y honestos sobre todo, yo le apuesto que harían mucho más que 80 o 100 parlamentarios. De eso no tengo la menor duda, pero nos vendieron ese cuento. A mayor cantidad de diputados, senadores, más beneficio para tu región. ¿Qué tal un referéndum para decidir si tenemos una sola cámara y más reducida, con más poquitos? Y esa plata que se invierta más para la salud de los hijos, pues de usted. Escuelas y esas cosas, bibliotecas. ¿O qué dice? Noticias de la hora en Herbol.